La, la ergonomía. La ergonomía es la ciencia que trata de obtener el máximo rendimiento de carácter multidisciplinario, reduciendo los riesgos de error humano a un mínimo, al mismo tiempo que trata de disminuir la fatiga y eliminar, en tanto sea posible, los peligros para los trabajadores. Objetivos de la ergonomía. Los objetivos de la ergonomía son el planear y el corregir. Planear, etapa de concepción de un trabajo donde se planea la maquinaria y los materiales a utilizar, la forma de realizar el proceso, la forma de almacenar la materia prima, producto terminado y las dimensiones del lugar de trabajo. Corregir, actúa cuando ya el puesto de trabajo está ocupado por el trabajador, buscando disminuir los posibles errores cometidos por el trabajador, por diseño, por utilización inadecuada de instrumentos y materiales, así como disminuir los riesgos a los cuales está sometido el trabajador. Prevenir los accidentes y enfermedades que sean causadas por el trabajo. La ergonomía tiene 5 grandes clasificaciones con sus respectivas subclasificaciones, las cuales son: la primera clasificación se refiere a la distribución entre la ergonomía del producto, aplicación de principios de utilidad y satisfacción de necesidades mediante el diseño de productos para un usuario que al hacer utilización de ellos tendrá una eficiencia máxima y un mínimo de esfuerzo, controlando a la vez los errores y los riesgos. Y la ergonomía de la producción, proceso productivo, diseño del método y el puesto de trabajo, e implicar planear los instrumentos, las máquinas, tareas y las posiciones del cuerpo, que aseguran la optimización de la producción y preservan la salud del trabajador. La segunda clasificación plantea la ergonomía de movimientos, designar la aplicación de principios ergonómicos a todos los sistemas que tienen que ver con las respuestas psicomotrices, incluyendo los movimientos realizados en un puesto de trabajo. La ergonomía informacional plantea los problemas relacionados con todas las formas del lenguaje, con la respectiva carga de percepción que implica el estudio de los distintos canales de percepción del ser humano. La tercera clasificación plantea la existencia del sistema hombre-máquina. Se estudia el puesto de trabajo como un modelo donde el trabajador recibe el estímulo del medio ambiente del trabajo y por tal razón es necesario adaptarla a las propiedades del organismo humano y a las posibilidades de modificación de la máquina, de los sistemas hombre-máquinas. Se introducen los problemas complejos que exige el estudio de un mayor número de variables al considerar la relación establecida entre cada hombre y su máquina. La cuarta clasificación tiene que ver con la posibilidad de aplicación según el grado de desarrollo tecnológico y sus objetivos, es decir, ergonomía preventiva. La quinta clasificación divide las ergonomías en áreas especializadas de la siguiente manera. Ergonomía cognitiva se encarga de los procesos mentales, es decir, trata de algunos aspectos como la percepción, la memoria, el razonamiento y la respuesta motora, estudiando en qué medidas estas funciones afectan la interacción entre seres humanos y otros elementos que forman parte de un sistema. Ergonomía física o química considera aspectos relacionados con las características anatómicas, fisiológicas, antropométricas y biomecánicas del ser humano, que se relacionan con la actividad física que desarrollan durante el cumplimiento de sus actividades. Ergonomía organizacional se encarga de la optimización de sistema de tipo sociotécnico, donde se consideran aspectos relacionados a las estructuras organizacionales, incluyendo sus políticas y los procesos que desarrollen.
Ergonomía ambiental. Le da un tratamiento especial a los contaminantes ambientales y las condiciones físicas existentes en el puesto de trabajo con la finalidad de gestionar y obtener unas condiciones adecuadas y confortables para todo aquel que se desenvuelve en su centro laboral. Condiciones ambientales, carga visual, alumbrado, ambiente sonoro y vibraciones. Ergonomía biométrica. Es el estudio de métodos automáticos para el reconocimiento único de humanos basado en unos o más rasgos conductibles o físicos intrínsecos. Tienen que ver con la antropometría y las dimensiones, carga física y comodidad postural, biométrica y operatividad. Ergonomía preventiva. Trabaja un conjunto con la disciplina que tienen que ver con la seguridad e higiene industrial en las áreas de trabajo. Básicamente se dedica al estudio y análisis de las condiciones básicas de seguridad, salud y confort en el puesto de trabajo. Ergonomía de concepción. Es la que se aplica a la fase del proyecto, ya sea la edificación de un bloque de vivienda o la construcción de una fábrica, y diseño ergonómico de productos, de sistemas y entornos. Ergonomía específica. Se enfoca principalmente al diseño y desarrollo de equipos para personas que presentan alguna discapacidad física, para la población infantil y escolar y microentornos autónomos. Ergonomía correctiva. Consiste en utilizar las técnicas ergonómicas para corregir los errores de diseño de los puestos de trabajo que han dado lugar a accidentes, lesiones o quejas de los trabajadores. Evaluación y consultoría ergonómica. Análisis y evaluación ergonómica y formación ergonómica. Ergonomía geométrica. Estudia la relación existente entre el trabajador y las condiciones geométricas que ofrece el puesto de trabajo. Ergonomía temporal. Se enfoca a lograr el bienestar del trabajador relacionados con sus tiempos de trabajo, considerando algunas variantes provenientes de los horarios de trabajo. Ergonomía de la comunicación. Diseña la comunicación entre los trabajadores, así como la comunicación entre estos y las máquinas. El estudio se basa en optimizar las herramientas de comunicación, haciendo uso de dibujos, textos con información, tableros visuales, elementos operativos de control, señales de seguridad, con el fin de optimizar dicha comunicación. Ergonomía de diseño y evaluación. Se encarga de la evaluación y diseño de equipos, sistemas y espacios adecuados de trabajo, para la cual recoge información basada en conceptos previos y datos obtenidos en mediciones en cuanto a pométricas. Marco legal ergonomía. Dentro de la normatividad colombiana encontramos las normas técnicas colombianas avaladas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones INCONTEX. Quien en el campo de la normalización, la misión es promover, desarrollar y guiar la aplicación de normas técnicas colombianas, NTC, y otros documentos normativos, con el fin de alcanzar una economía óptima de conjunto, el mejoramiento de la calidad y también facilitar las relaciones cliente-proveedor en el ámbito empresarial nacional e internacional. Por consiguiente, encontramos una variedad de NTC de enfoque ergonómico. Entre ellas tenemos la NTC 3955, NTC 5693, NTC 56931, NTC 5693-2, NTC 5723, NTC 5654 del 2008, requisitos generales de la base de datos antropométricos y los informes asociados a ellas,
NTC 5655 del 2008, Principios para el diseño ergonómico de sistemas de trabajo. Asimismo, encontramos normas legales internacionales como son las normas UNE, acrónimo de una norma española. Son un conjunto de normas tecnológicas creadas por los comités técnicos de normalización NTC y CTN, de los que forman parte todas las entidades y agencias implicadas e interesados en los trabajos del comité. Por consiguiente, encontramos una variedad de normas UNE de enfoque ergonómico. Entre ellas tenemos UNE 81425-1991 de principios ergonómicos de considerar con el proyecto de los sistemas de trabajo. UNEEN 547, seguridad de las máquinas, medidas del cuerpo humano. Parte 1, principio para la determinación de las dimensiones requeridas para el paso de todo el cuerpo en las máquinas. UNEEN 547, seguridad de las máquinas, medidas del cuerpo humano. Parte 2, principios para la determinación de las dimensiones requeridas para las aberturas de acceso. Antropología laboral es la aplicación de los métodos físico-científicos al ser humano para el desarrollo de los estándares de diseño, para los requerimientos específicos y para evaluar de diseños de ingeniería con el fin de asegurar la adecuación de estos productos a la población del usuario pretendida. Es también la disciplina que describe las diferencias cuantitativas de las medidas del cuerpo humano. Estudia las dimensiones tomando como referencia distintas estructuras anatómicas y sirve de herramienta a la ergonomía, con objeto de adaptar el entorno a las personas, es decir, a la búsqueda de la adaptación física entre el cuerpo humano en actividad y los diversos componentes del espacio que lo rodean. Tipo de antropologías. Antropología estática o estructural es aquella que mide las diferencias estructurales del cuerpo humano en diferentes posiciones y sin movimiento, es decir, se encarga de la medición del cuerpo mientras éste se encuentra fijo en una posición. Esta está relacionada con las dimensiones de segmentos específicos del cuerpo humano: altura, perímetros, anchuras, larguras y masas corporal. Este tipo de antropometría permite el diseño de guantes, cascos y otros elementos de protección personal (EPPs). Antropometría dinámica o funcionales. Considera las posibles resultantes del movimiento y va vigilada la biomecánica, es decir, se encarga de las mediciones resultantes de movimientos del cuerpo humano o de sus partes tales como cambios posturales, ángulos, alcances, velocidades, aceleraciones, fuerza. Permite hacer una planeación de movimientos y desplazamientos de acuerdo con las operaciones por realizar en un puesto de trabajo. Por ejemplo, determinar el alcance a una herramienta o máquina determinada. La importancia de la antropometría radica en que es imposible diseñar una estación orgánicamente aceptable en la cual se va a desempeñar una labor o acción de trabajo sin tomar en cuenta las características físicas del cuerpo humano, así como sus limitantes proporcionadas por los estudios antropométricos, posturas estresantes, la adecuación entre la estación de trabajo y las personas que la utilizan. Medidas antropométricas versus antropometría laboral. Para que el sistema ergonómico funcione adecuadamente de forma global debe analizar cada uno de los elementos que lo constituyen, es decir, las interacciones entre el ser humano, el espacio y el objeto, máquina, teniendo en cuenta la buena relación hombre-máquina-entorno. Variables antropométricas. Una variable antropométrica es una característica del organismo que puede cuantificarse, definirse, tipificarse y expresarse.
en una unidad de medida. Las variables lineales se definen generalmente como puntos de referencia que pueden situarse de manera precisa sobre el cuerpo, como son anchura, grosor, distancia, curvatura, circunferencia, alcance. Dimensiones antropométricas. Las dimensiones del cuerpo humano son numerosas, pero para diseñar un puesto de trabajo específico solo se deben tener en cuenta las necesarias para el mismo, teniendo en cuenta el tipo de tarea que se deban desarrollar en el puesto de trabajo, según la naturaleza de las variables a medir, ya sea rectilínea o curvilínea. Existen distintos tipos de aparatos. Por ejemplo, para medir las dimensiones lineales o transversales del cuerpo se utilizan los instrumentos para medir a mano. Antropómetros es un pie de rey gigante de tamaño proporcional al cuerpo humano. Varillas graduadas a las que se pueden acoplar reglas especiales para medir diámetros. Estadiómetro que se utiliza para medir la estatura. Los compases y calibres son para medir grosores y espesores, así como distancia entre puntos. La cinta métrica es para medir perímetros. Son buenos instrumentos y fiables si son bien utilizados cuando se acerca del antropómetro. Plano vertical se utiliza como fondo y respaldo del sujeto que permite establecer una referencia en mediciones tanto de pie como sentado. Balanza clínica se utiliza para obtener el peso del sujeto. Algunas de las medidas antropométricas más utilizadas para el diseño de puestos de trabajo son medidas antropométricas más puntos de antropométricos, definiendo las siguientes antropométricas y métodos para efectuar medidas. Relación de medidas antropométricas más completa y de gran ayuda en el diseño de puestos de trabajo es la siguiente: altura poplitea, distancia sacro, rótula, altura muslo asiento, altura muslo suelo, altura rodilla suelo, altura codo asiento. Teniendo en cuenta la buena relación hombre-máquina entorno es de vital importancia. Asimismo, alcance mínimo del brazo hacia adelante con agarre, alcance mínimo del brazo hacia adelante sin agarre, distancia codo-mano, alcance máximo del brazo hacia adelante con agarre, alcance máximo del brazo hacia adelante sin agarre, altura ojos, suelo, sentado, altura hombros, anchura de cadera, ancho de rodilla sentado, altura subescapular, altura iliocrestal, ancho codo. Puntos antropométricos. Los puntos antropométricos son necesarios como referencia para la toma de mediciones. Son muy útiles cuando las localizaciones visuales o alto contacto. A continuación se relacionan los que generalmente son más importantes. Depresión poplitea. Es la superficie triangular de popliteo limitada por la línea ovícula de la tibia. Protuberancia superior del cóndilo exterior del fémur. Es la extremidad inferior del fémur, código exterior en la cara lateral extrema. Protuberancia mayor del muslo, ángulo inferior de la escápula. Espina ilíaca superior. Vértex, apófisis acromail, cresta ilicia. Es el doble superior sin nudo del hueso ilíaco y su extremidad anterior recibe el nombre de espina álica anterior y posterior, y la extremidad posterior se denomina espina ilíaca posterior superior. Definiciones de la dimensión de antropométricas y métodos para efectuar sus mediciones. La bibliografía aborda este tema de determinación variantes como lo que debe tenerse especial cuidado al tomar datos de la información de referencia. Se considera que más que el espesor del cuerpo, lo que interesa realmente para diseñar un puesto de trabajo es determinar la limitación del sujeto para acceder con sus brazos a los puntos más alejados y más cercanos frente a él. Las definiciones de las siguientes dimensiones y su método de medición corresponden a este criterio: altura politea, distancia sacro, rótula, altura muslo asiento, altura muslo suelo,
altura, rodilla, suelo, altura, codo, asiento, alcance mínimo del brazo hacia adelante con agarre, alcance mínimo del brazo hacia adelante sin agarre, distancia codo-mano, alcance máximo del brazo hacia adelante con agarre, alcance máximo del brazo hacia adelante sin agarre, altura ojo, suelo, sentado, altura hombros, asiento, anchura de cadera, muslos, sentado, ancho de rodilla, sentado, altura subescupular, sentado, altura iliocrestal, sentado, ancho codo, codo, profundidad del pecho, profundidad del abdomen, anchura de hombros, altura hombro, suelo de pie, altura codo, suelo de pie, altura ojo, suelo de pie, ancho de tórax, estatura. De esta manera damos a entender que la ergonomía y la antropología son los sistemas que estudian los puestos de control y todo lo que tiene que ver con el cuidado personal en el sitio de trabajo. De esta manera se eliminan riesgos y accidentes que puedan ocasionar dentro de una jornada laboral.